Hola colegas, tal y como os prometí en el noticiario anterior, vamos a hacer una revisión sobre este juego, disponible para toda la comunidad de PlayStation Vita. La versión que vosotros vais a recibir va a ser ya la definitiva. En un tiempo, la intención de los desarrolladores es portear The Altos Collection, es decir, Altos Adventure y Altos Odyssey. Este juego podemos disfrutarlo de forma táctil y también con la cruceta y con los joysticks. Qué bien que luce en una PlayStation Vita este juego. Tenía muchísimas ganas de enseñaros el gameplay de esta chulada. Bueno, vamos a ver. En la esquina superior derecha, el modo Zen. El modo Zen es un modo que no tiene objetivos y es simplemente relajarse y disfrutar del juego. Vamos a irnos primero aquí, a menú. Y en menú, como podéis ver, tenemos aquí los ajustes de sonido, la música, la función de vibración, el idioma, que lo podemos cambiar, yo lo tengo puesto en español, tabla de clasificación, estadísticas, y aquí tenemos los créditos de los desarrolladores y creadores de este juego. Le voy a dar al círculo, volvemos para atrás y vamos a ver caracteres, que son los personajes. Yo tengo aquí dos personajes, a Maya la desbloqueé hace muy poquito, pero luego si os fijáis tenemos más personajes. Le puedo dar al círculo para volver atrás o también le puedo dar a volver. Nos vamos aquí a taller. Y aquí en taller, como podéis ver, tenemos una serie de mejoras que podemos mejorar o comprar. Vamos a empezar por la primera. Casco. Estos son unos cascos elaborados con madera que nos protegerán de un accidente cada uno, pero no te ayudarán con los abismos. Rescate del abismo. Estos picos mágicos te salvarán de un solo abismo cada uno. Temporizador magnético. Aumenta la duración del imán para recoger aún más monedas. Temporizador de planeo. Aumenta la duración de la pluma de planeo para esquivar rocas durante más tiempo. Traje aéreo. Álzate hacia el cielo. Carga tu bufanda para activar y encadenar combos de trucos aún más largos. Cuerno de la llama. Estos cuernos, si los adquirimos, cuando nos los encontremos durante el escenario y los cojamos, lo que conseguiremos será que aparezcan un montón de llamas. Le damos a volver o le damos al círculo y veis que está empezando a llover. Yo creo que es hora de disfrutar de este juego, pero como a nosotros nos gusta hacerlo en Radio Vita, en pantalla completa. Y empezamos. Como podéis ver, está lloviendo y es de noche. Cuando es de noche tenemos un plus de dificultad en el juego, porque nos será más complicado ver los obstáculos. Por obstáculos me refiero a esta roca que acabo de saltar y también a las hogueras. Fijaros, le damos a la X o al control táctil, a la pantalla táctil y saltamos. Este juego se puede utilizar exactamente igual que la versión de Android, pero también podemos utilizar la X para saltar y toda la pantalla táctil para poder movernos desde el menú. Voy a intentar aquí hacer una pirueta, manteniendo la X, voy a hacer aquí, si puedo, una doble pirueta, me ha salido, otra pirueta por aquí. A medida que hagamos piruetas, conseguiremos que Alto tenga muchísima más velocidad. ¿Cómo sabemos cuándo Alto va más rápido? Fijaros en la bufanda. La bufanda, cuanto más larga sea, es porque más velocidad tiene nuestro personaje. Otro saltito por aquí a cámara lenta. Y ahora mismo Alto está brillando de color amarillo porque hemos cogido una mejora. La mejora del imán. El imán lo que hace es absorber, lo estáis viendo aquí, todas las monedas. Luego más adelante espero que salga y que dure lo suficiente para que lo veáis. También hay una ventaja que nos permite esquivar cualquier obstáculo. Ahora mismo no sé si os estáis dando cuenta, pero me está persiguiendo un tío muy cabreado. Tenemos que intentar evadirle. Vamos a intentar evadirle.
Y sobre todo hacer piruetas. Cada vez que hagáis piruetas, Alto obtendrá una mayor velocidad. Y eso nos va a ser muy útil. Mira, ¿habéis visto? Hay veces que nos sale como una especie de burbuja. Y esa burbuja rodea Alto. Esa burbuja lo que nos permite es ser invulnerables. Cuidado, que me la pego. Cuando conseguimos que Alto sea rodeado por esa burbuja... Mirad, nos vamos a escapar. Perfecto, nos acabamos de escapar de ese hombre cabreado que nos ha perseguido. Vamos a dar por aquí un pequeño saltito. Eso es. Ganamos velocidad y continuamos. Esa burbuja es importante porque así, si tenemos una roca delante y no la saltamos, podemos atravesarla. Por lo tanto, tenedlo en cuenta. Y sobre todo la bufanda. Cuanto más larga sea la bufanda, más velocidad. Vamos a por los 5000 metros, colegas, que ya los tenemos casi. Vamos a dejarnos caer por aquí. Y seguimos. Como podéis ver, hace un momento, cuando hemos empezado el vídeo, era de noche y estaba lloviendo, y ahora es de día y está nevando. Este juego además también cuenta con un modo zen. En el modo zen no hay objetivos, no hay monedas, y es básicamente un modo en el que nos podemos despreocupar completamente de conseguir los objetivos que nos marca el juego, y hasta donde lleguemos vamos a seguir cogiendo llamas, vamos a saltar eso. Mirad, un precipicio, colegas. ¡Ay! Que me la pego. No me la he pegado. Sigo. Esto va a estar disponible dentro de muy poco tiempo, amigos. Y ya estáis viendo que el rendimiento del juego en PlayStation Vita es una auténtica pasada. No sé si os habéis dado cuenta, pero hace un momento casi me como unas rocas. Y las he atravesado porque llevaba una burbuja protectora. Fijaros, me está persiguiendo este tío. Voy a hacer una pirueta. Ahí estamos. Las piruetas lo que al final nos permiten es conseguir puntos, pero también velocidad. Algo muy importante cuando nos persigue este tío cabreado. Y mi consejo también es que os dejéis caer por ahí arriba, por la parte esa. Cuidado. Os colgáis por las cuerdas. Y que no os pille, porque fijaros lo cerquita que le tengo. Madre mía, de milagrito, colegas. Voy a pegar aquí una pirueta. Eso es. Y a ver si me escapo de él. Vamos allá, mirad. Seguimos cogiendo monedas. Las monedas las vamos a poder invertir en mejorar esas ventajas que tenemos. El imán, la pluma que nos permite esquivar todos los obstáculos y todo lo que hemos visto al principio del vídeo. Y ahora se pone a llover. Cuidado, mirad. Alto. Ahí estamos, perfecto. Cuidado con las rocas. Un gran trabajo el de Padnos Day Promesty. Tenemos que apoyar a estos desarrolladores porque muy pronto yo estoy convencido de que nos van a traer muchas más joyas. Fijaros, acabo de coger la ventaja de la pluma y ahora mismo no voy a tocar nada. Hemos esquivado esas hogueras que estáis viendo ahí y ahora ya se ha acabado el efecto. Vamos a saltar por aquí. Otra vez saltamos. La verdad que este juego luce muy bien en PlayStation Vita, amigos. Y creo que lo voy a dejar aquí. Ya habéis visto que el juego funciona muy bien, que es una auténtica maravilla visual. Y con esta pirueta nos despedimos hasta el siguiente capítulo de Radio Vita. Cuidaros mucho y sed buenos.